ver qué pasa con el transporte público y los efectos, por supuesto, que se han dado a raíz de este corte de electricidad. Nilce, quedamos con la vía abierta, entonces les vamos a mostrar imágenes del Paseo Bulnes, donde está retornando lentamente el suministro eléctrico. Lo hemos visto básicamente en el centro cívico, ese es el sector de Bulnes, sí. Y lo decíamos, en el centro cívico ya lo había adelantado, en todo caso, el generador al comentar la autoridad del coordinador, perdón, que efectivamente el centro cívico iba a ser más rápido, de reposición más rápido el suministro eléctrico por las razones que ya les hemos explicado, porque ahí se pide ayuda, ¿no?, a centrales como Rapel y Pehuenche, que efectivamente pueden reaccionar de manera más rápida, inyectarle energía al suministro y finalmente ver lo que estamos viendo ahí. Hay gente incluso que está celebrando. Que está celebrando, sí, y para todos ellos que se están sumando, probablemente, porque puede ser que tratando de ahorrar batería, por ejemplo, de comunicarse con su gente más que las noticias, están recién enterándose que hay toque de queda. A las 10 de la noche parte el toque de queda, hasta las 6 de la mañana. Evidentemente que hay criterio, lo dijo la ministra del Interior, la preocupación está en la seguridad. El toque de queda tiene que ver con un estado de excepción que suma a funcionarios de las Fuerzas Armadas al control de la seguridad, básicamente, de que no se aprovechen de la falta de luz los que habitualmente se aprovechan. Tiene que ver con eso, básicamente la decisión, va a haber criterio, sí, pero parte en un par de minutos, en 40 minutos más parte eso. Álvaro Almorzábal, lo presentábamos al principio. Álvaro, ¿cómo se logra tomar una decisión? Una buena decisión sin tener la información a mano, que es lo que está pasando ahora. Es decir, todavía no sabemos cuál es la causa de todo esto, pero hay que tomar decisiones, como el estado de excepción. ¿Y si crees que es una buena decisión? Es decir, siempre cuando uno está en ese puesto es difícil tomarse esas decisiones sin tener la información. Uno lo que necesita más es poder tener la información para poder tomar las decisiones. En este caso encuentro que es una muy buena decisión porque estamos entre las dudas. No tenemos claro inclusive cuándo se va a empezar a reponer el servicio. Hemos escuchado que hay sectores que se está poniendo. Recién me avisaban que en Chillán ya está reponiéndose el servicio, pero con algunas estaciones locales. Entonces, mientras no se tenga esa información, yo creo que este tipo de medidas son buenas. Son complejas, sí, la gente se molesta, se entiende, pero tienen todo un fin superior. Hay que tener en cuenta que hay varias otras cosas que pueden fallar. Es decir, las telecomunicaciones son necesarias. Yo, por lo menos de mi trayecto de mi casa para acá, no tuve señal en todo el camino. Nosotros tampoco hemos tenido nada. Entonces, ya está fallando esa antena secundaria y efectivamente tienen 4 o 5 horas de autonomía. Se está fallando. Hay que tener en consideración los sistemas de abastecimiento de agua potable, que funcionan también con motobombas para poder, o generadores, para poder impulsar, levantar el agua. Entonces, son lo dijo elementos... la ministra, solo deja hacerte un paréntesis, y me pareció muy bien la preocupación también por los sectores rurales. Totalmente. Donde efectivamente el suministro de agua potable está apoyado por la generación eléctrica. Totalmente, y es esencial. Y hay generadores, pero hay que tener los respaldos necesarios para que esto funcione. Los hospitales, los pacientes que son electrodependientes, son una serie de prioridades que hay que tener en consideración. Y cuando uno suma todo esto, el ambiente que se puede generar, estar sin luz, es más complejo. Entonces, la medida de decretar un estado de excepción totalmente buena, positiva, se hizo a tiempo, y el resto uno entiende. La gente que viajó al festival se va a molestar, todos nos molestaríamos, pero también hay que entender que no puede haber una emergencia sin luz en ese momento. Me pasa, Álvaro, que de aquel video que conocimos, ¿no?, el terremoto y posterior tsunami, donde vemos a la expresidenta Bachelet, ya conocemos ese registro, hemos avanzado mucho hasta ahora. Siento que sería injusto decir algo contrario, pero lo que sucede en esta oportunidad es que si bien hay una mejor coordinación, hay un organismo distinto hoy día, como es el Senapred, que te tocó dirigir a ti, me pasa que hoy día estamos ante un evento inédito, único, es un terremoto eléctrico. O sea, todos los que, incluido tú, nos han dicho esta situación no se había vivido antes, y efectivamente lo que falló es un cañón que inyecta demasiada energía al sistema. Yo creo que lo más parecido fue precisamente el 27F. Fue el momento donde más lugares del país quedaron sin sistema eléctrico. No había existido, por lo menos lo estuve buscando también con varias personas expertas en el tema, algo tan grande como esto. Puede fallar, es decir, cuando uno tiene esta columna vertebral que tiene un solo apoyo, que es el sistema, existe el riesgo que falle, pero también está en todo el sistema tecnológico que permite que eso se pueda aislar y se pueda reponer lo más rápido posible. Y yo creo que eso es, de escuchar a la ministra Tobada, como lo decía, porque efectivamente es lo más complejo, que no se haya podido dar una respuesta clara y sobre todo informar a la gente los tiempos de reposición, que es lo que más desea. Estábamos conversando con Álvaro Videla, que es director del Centro de Energía de la Universidad Católica. Y él, evidentemente que sin tener toda la información a mano, porque todavía incluso la autoridad no la tiene, él hablaba de incluso un horizonte de 30 horas. Sí, totalmente. ¿Te parece, está en sintonía con lo que tú manejas, sabes? Yo sé que muchas redes no has perdido respecto a tu labor anterior. ¿Te hace
un poco lógica. Sí, me hace 30 mucho horas sentido es un escenario en casos previsible. prácticos, y yo tengo la experiencia de haber estado director general en Tarapacá también, donde muchas veces se cortó y muchas veces el nivel central no era muy noticioso. No era noticia, dilo con tranquilidad. pero pasaba que se cortaba el servicio de Antofagasta al norte y se empezaba a reponer de forma paulatina. Y por eso tengo muy claro que el servicio no es que uno pueda subir el switch y dar la luz. Entonces pasaba que había sectores que pasaban 8, 9, 12 horas. Entonces el número 30 horas me parece un número totalmente que se puede dar. Y nos pareció la explicación además súper certera, ¿no? La analogía que hace él de que hay que llenar un balde de agua y hay que hacerlo lentamente. No puedes llenarlo con muchos pasos a la vez porque salpica el agua para todas partes. Y hay que ir manejando los niveles. Y hay que irlo manejando. Ya, en virtud de eso es evidente que tenemos que pedir paciencia, digamos. O sea, lo que está haciendo el gobierno es tomar decisiones con la poca información que hasta ahora tiene. Nos llama la atención, sí, pero entendemos que la magnitud del evento está generando esta falta de certeza hasta ahora.